¿Cómo les va, hermanos? Quería compartirles un mensaje. Vamos a hacer una oración y después nos metemos en el tema. Padre Celestial, estamos en tus manos, Señor, y queremos pedirte que tú nos enseñes, nos ministres de tu palabra. Y gracias porque cada día nos alimentas, nos ayudas a seguir adelante. Gracias, nos ponemos en tus manos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Hoy quería hablarles sobre dos términos que son usados entre nosotros, entre los cristianos, y que tienen significaciones muy distintas en algún sentido. La diferencia entre creyentes, uno podría decir creyentes cristianos, y discípulos. Uno dice, ¿estamos hablando de lo mismo? ¿Estamos hablando de la misma persona? Una persona que recibe a Cristo es un creyente en Cristo, no necesariamente es un discípulo en la práctica concreta. El término griego para discípulo en el Nuevo Testamento es matetes, que significa algo más allá que un simple estudiante o alumno. Un discípulo es un seguidor, alguien que se adhiere completamente a las enseñanzas de otro, haciendo de estas su regla de vida y conducta. Por ejemplo, fíjense qué interesante, ¿no? Uno dice, bueno, yo acepté a Cristo, y bueno, nadie podría discutirlo, pero cuando uno está hablando de discípulo, cuando la palabra nos habla de discípulo, el Señor mismo nos enseña que tenemos que hacer discípulos, no está hablando solamente de que un día lo aceptamos a Él como Salvador y pedimos perdón por nuestros pecados y bueno, sino es algo mucho más profundo. Los mismos fariseos eran orgullosos de decir que ellos eran discípulos de Moisés. Fíjense, en San Juan 9:28, el Señor había tenido una disputa, una discusión allí, entonces ellos, dice el versículo 28, lo insultaron y dijeron, tú eres su discípulo, pero nosotros somos discípulos de Moisés, diciéndole algunas cosas muy injuriantes al Señor, ¿no? Ellos se sentían orgullosos de decir que eran discípulos de Moisés. Pero allí tenemos, y no podemos evitarlo, y no podemos esquivarlo, y no podemos ignorarlo, el mandato, el mandamiento del Señor de hacer discípulos. Y uno dice, claro, predicar el Evangelio. Sí, claro que sí, por supuesto que predicar el Evangelio. Pero nuestra tarea, hermanos, nuestra tarea no es solamente predicar el Evangelio, sino que hacer discípulos, que es todo un proceso. Uno dice, ¿pero puede hacer discípulo alguien que no es discípulo? Ahí está la cuestión. ¿Qué dijo el Señor en Mateo 28, versículo 18 al 20? Jesús se acercó y dijo a sus discípulos, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra, por tanto vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandamientos que les he dado y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. Entonces, el Señor concebía a alguien que simplemente decía, yo acepto a Cristo. Se imaginaba, era su idea. ¿Es su idea en este momento? Definitivamente no. Definitivamente no. Ustedes y yo, hermanos, tenemos esta gran responsabilidad, no solo de haber
haber hecho algo para algunos hace muchos años, otros menos años, de haber aceptado a Cristo, haber reconocido los pecados. Por supuesto que está correctamente hecho, por supuesto. Ahora, nuestra misión, nuestra tarea, el llamado, el mandato del Señor es ser discípulo, ser un seguidor, trabajar permanentemente en su presencia con todo lo que implica el estudio de la palabra, la oración, todo este trabajo que nos lleva toda una vida para ir acomodando nuestra vida, acomodando nuestro sentir, nuestras costumbres, nuestro vocabulario. No simplemente a decir soy un cristiano, soy un creyente porque di el primer paso, sino el trabajo permanente de ser un discípulo, seguir los pasos del Señor, conocerlo, entender su voluntad, buscar su voluntad, ponerme en su presencia para que Él me enseñe, me dé la fuerza, la perseverancia para seguirle. Esta es la idea del Señor. A los seguidores de Jesús se los llamó discípulos, mucho antes que se los llamara cristianos. Nosotros, ¿qué decimos? Somos cristianos, somos creyentes en Cristo, y está perfectamente bien dicho. Ahora, para los discípulos, esa palabra cristiano no existía. Incluso, ustedes saben, allí en Antioquía fue una forma despectiva de llamarlos a los cristianos. Después hay dos partes en la palabra de Dios que los mismos discípulos se autodenominaban cristianos. Pero no podemos quedarnos con ser cristiano o creyente solamente. Hay un trabajo permanente que tenemos que hacer. Tenemos que dar ese paso adelante. Fíjense, por ejemplo, el Señor cuando llama a sus discípulos, va formando ese grupo de apóstoles, a los discípulos, en un momento, en Mateo 9:9, dice la palabra, mientras caminaba Jesús vio a un hombre llamado Mateo sentado en su cabina o en su mesa de cobrador de impuestos, y le dijo, sígueme, y sé mi discípulo. Entonces Mateo se levantó y lo siguió. Y acá uno dice, sí, ya sabemos qué pasó con Mateo, pero hay algo importante, hermanos. Él se levanta, deja todo y lo sigue. Y no registra la palabra que haya vuelto alguna vez a su tarea anterior, a su vida anterior. Él dio un corte definitivo y comenzó a ir detrás del maestro y comenzó a ver su vida y comenzó a tener una transformación terrible de lo que fue la vida de Mateo. Uno dice, ¿y cómo sería? Me preguntaba yo, ¿cómo sería si Mateo solamente hubiera sido un creyente en Cristo? Como lo concebimos ahora, porque extrañamente nosotros hemos separado estas dos expresiones y no están de ninguna manera, ni en la palabra, ni en el concepto, ni en la idea del Señor estar separados. No pueden estar separados nunca. Entonces yo me preguntaba, ¿cómo hubiera sido este Mateo, este discípulo del Señor, si solamente hubiera sido un creyente, un cristiano? Bueno, hubiera seguido trabajando allí, cobrando los impuestos, hubiera vuelto a la casa y hubiera dicho, vos sabés que yo recibí a Cristo como Salvador de mi vida, parece que hay algunas actividades por allí, me dijeron que tengo que empezar a leer algunas cosas y me voy a juntar una o dos veces a la semana con un grupo que son los que lo están siguiendo al Señor. Eso sería, para lo que es el concepto actual, un creyente, un cristiano. Ahora, siendo alguien que recibe este llamado del Señor a ser un discípulo, hermanos, entre comillas, el mismo llamado que vos y yo recibimos.
No hay diferencia. Bueno, él recibe este llamado y él deja todo, y hay un cambio diametralmente opuesto a la vida que llevaba. Él toma un destino totalmente distinto. Esa actividad que él tenía y todo ese entorno y todo lo que nos imaginamos de la vida de Mateo antes de haberlo conocido a Cristo fue absolutamente abandonada para comenzar una vida distinta. Jesús fue muy explícito acerca del costo de seguirlo. El discipulado requiere una vida totalmente entregada. En Lucas 14:33 dice el Señor: así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Este es el costo. Uno dice, pero ¿qué significa? Dejo mi familia, mi trabajo. No, 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 hermanos. El Señor tiene que ocupar en absoluto el primer lugar. Todo lo otro tiene que comenzar a girar de otra manera. Absolutamente todo lo otro. No podemos poner al Señor Jesús entre una de nuestras actividades. ¿Qué hace en la semana? Bueno, yo trabajo, hago esto, lo otro, y después tengo actividades en la iglesia. No, 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 no. A mi familia tengo que ajustarla a Cristo. Primero mi vida, por supuesto. Mis prioridades, por supuesto. Todo lo que implica mi vida privada, íntima con el Señor. Tengo que ajustarla a Cristo. A mi familia tengo que ajustarla a Cristo. A mi trabajo tengo que ajustarlo a Cristo. Toda mi vida tiene que girar en torno de Cristo. Él tiene que ser el centro, su persona y su enseñanza. No puede ser que yo soy argentino, docente, por ejemplo en mi caso, o empleado y cristiano. No está entre mis actividades ser cristiano o ser creyente en Cristo. Mi vida tiene que ser ajustada a todo lo que implica en el concepto del Señor un discípulo. Él también en Mateo 16:24 dice: entonces Jesús dijo a su discípulo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Lógicamente, nada tiene que ver con lo que explicábamos antes, evidentemente. El Señor estaba poniendo una terrible carga. Ahora uno dice, pero eso se lo dijo a los apóstoles y con nosotros alivianó, nos hizo el precio más bajo, más barato. No, hermanos, sigue siendo exactamente lo mismo. Sigue siendo exactamente lo mismo. Entonces uno se pregunta, por qué razón se ve, incluso en nuestra propia vida puede llegar a verse, esta contradicción tan terrible, tan terrible? Yo digo ser creyente y bueno, he ajustado algunas cositas, digamos, el compromiso es medio relativo, eh, él forma parte, el Señor forma parte de algunas de mis actividades, pero lógicamente en el trabajo soy el mismo de siempre, con un poquito, con unas correcciones en el vocabulario. En mi casa, bueno, aunque sé lo que el Señor me enseña, me manda y me obliga a actuar como esposo, como padre, bueno, estoy en la lucha, hermano, estoy en la lucha, haciendo algunos toquecitos. No, hermanos, tengo que estar muy firme en mi decisión de pedir a Dios por el Espíritu Santo de Dios un cambio profundo en mi vida. Cuando dice la palabra que la vieja vida ya pasó, la nueva naturaleza ya tiene que quedar en el pasado, uno es una nueva persona, una nueva naturaleza. Esto implica conceptos, implica mandatos, implica absolutamente cambios definitivos. No puede pasar el tiempo en mi vida, tanto tiempo en mi vida, y sigo teniendo los mismos celos que cuando comencé a tener las mismas broncas, el mismo odio con hermanos,
tener esa lucha que yo tenía cuando no perdonaba a nadie y era un vengativo, no puedo manejarme igual. Algo evidentemente está absolutamente anormal en mi vida. Entonces la pregunta que yo me sigo haciendo, la hago para mí y se las transmito a ustedes, hermanos. ¿Soy un creyente en Cristo o soy un discípulo? ¿Soy un creyente en Cristo o soy un discípulo? Lo mío terminó aquel día cuando comprendí del pecado, me arrepentí de todas esas maldades que había cometido y le pedí a Cristo que entrara en mi corazón y tengo el pasaje de la vida eterna, estoy tranquilo y bueno, y avanzo. Tengo algunas actividades por allí en la iglesia, ahora menos, porque ni siquiera tengo que ir al templo. Y bueno, compromiso no, porque siempre tengo complicaciones, estoy estudiando, que bla, 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 bla. Vieron que muchas excusas a veces ponemos. No, uno puede vivir, no es lo ideal. Eh, yo deseo que no sea el caso de ustedes, hermanos, y Dios desea que tampoco sea el caso mío. Pero evidentemente, si en la Argentina, como se dice en las estadísticas, hay un 15% de creyentes en Cristo, ¿cómo puede ser que no se note en nuestro país un cambio profundo en muchos conceptos por la influencia de este grupo que somos nosotros, de 15-20% de creyentes? ¿Qué ha sucedido? Me lo he preguntado, ¿qué ha sucedido? Ojo, no soy el juez que está marcando a nadie. Yo me incluyo en ese grupo. Y yo me pregunto, ¿ejerzo una influencia saludable en mi entorno? ¿Ejerzo una influencia saludable? ¿Muestro mi vida como un comprometido discípulo de Cristo en mi familia, con mi esposa, con mis hijos, con mis amigos, en, en mi cuadra, en mi trabajo, cuando voy al supermercado? Se nota que soy un discípulo de Cristo, que tengo otros conceptos, que voy de contramano con el mundo y a favor de lo que Dios enseña. O simplemente cuando me preguntan porque me vieron con una Biblia, dice, ¿vos sos cristiano? Sí, yo soy cristiano, voy a la iglesia tal o cual. Ah, mirá vos, no sabía nada. Y eso que vivo al lado tuyo hace tanto tiempo. Oh, fracaso, hermanos. Eso es un fracaso. Algo no está funcionando. Los cristianos, si es este el caso, en la Argentina no, con 15% no pasa nada. Si hubiese el 50% con las mismas formas, con el mismo nivel de nada de compromiso, sería lo mismo, puede ser el 70%. Entonces, esto tiene que ser un llamado de atención para mi vida primero y para la vida de ustedes si hace falta. El Espíritu Santo sabrá qué tiene que hacer con esto. Hay una serie de cuestiones que me las planteé y yo me dije, y acá la escribí, hermanos, Guillermo, hermanos queridos que me escuchan, las condiciones del discipulado las pone el Señor, no las ponemos nosotros. Hay un momento que el Señor explica sobre las cargas de ser discípulo, de seguirle, y hay un grupo que lo abandona. ¿Se acuerdan ustedes? En San Juan 6, versículos 66 hasta el 69, dice, y tristemente, porque uno puede decir, acá hay un toque de tristeza, y a partir de ese momento muchos de sus discípulos se apartaron de él y lo abandonaron. Uno podría decir, ¿serían discípulos o serían creyentes? ¿Eh? Entonces Jesús, mirando a los 12, le preguntó, ¿ustedes también van a marcharse? Simón Pedro le contestó, Señor,
¿A quién iremos? Tú tienes las palabras que dan vida eterna. Nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Siempre le pegamos a Pedro, ¿verdad? Porque después lo niega. Bueno, está. Pero Pedro es un baluarte. En ese momento era un baluarte. Y después fue un baluarte en la iglesia. Fue una de las bases, de las columnas fundamentales de la iglesia de Cristo. Había dejado absolutamente todo. Realmente había asumido su rol, su nueva naturaleza, pero como discípulo de Cristo, con todo lo que significa, siguiendo la enseñanza del Maestro, jugándose la cabeza por el Maestro. Y yo les digo una cosa, hermanos, en estos tiempos donde hay unos cambios conceptuales y de cultura profundos, donde cada vez más va a costar sostener principios de la palabra de Dios, porque el mundo no admite al cristiano, no admite a Cristo y a su enseñanza, y no admite al cristiano y al discípulo de Cristo, va a costar muchísimo ser un creyente en Cristo, ser un discípulo de Cristo. Por eso es que hoy que tenemos ese tiempo, que todavía no se ha desatado la furia final del enemigo sobre la iglesia de Cristo, todo indica que muy pronto comienza esto. Ya comenzó esporádicamente, digamos, ¿no? En una pequeña medida, pero se viene seguramente un embate violento sobre la iglesia y sobre los discípulos de Cristo. Hoy tenemos que afirmar nuestra base, afirmar nuestra vida, nuestros conceptos sobre la roca. El Señor dijo que los que escuchan su palabra y las hacen están sobre la roca, están afirmados, tienen su casa, su vida sobre la roca. No solamente el que dice, el que es un creyente en Cristo, sino el que conoce la palabra, porque ser discípulo es conocer la palabra, y no solo conocerla, sino que ponerla por obra, y que esa palabra, por el Espíritu Santo, modifique nuestra vida, modifique nuestros conceptos, modifique nuestra cultura, y nuestra vida sea absolutamente diferente, no levemente mejor, no con algunas menos malas costumbres, y uno dice, sí, mejoró este muchacho. No, definitivamente no. Cristo no mejora, no emparcha la vida de nadie. Cristo lo que hace es cambiar la naturaleza. El aceptar a Cristo significa un cambio profundo de naturaleza. Por eso que uno no puede quedarse en esto de soy creyente. Creo en Cristo. Antes creía en la Virgen María, creía en esto, que no creía en nada. Ahora creo en Cristo. Bueno, está perfecto que crea en Cristo, que haya aceptado a Cristo como Salvador, pero ahora el paso es aceptar a Cristo o incorporar a Cristo por un trabajo del Espíritu Santo, pero tiene que ser decisión nuestra este primer paso como Señor de nuestra vida. Hablaba con un hermano aquí en mi casa. No sé cuándo, no sé quién creó esto de separar esto de Salvador y Señor. Cristo es Salvador y después Cristo es Señor. Lo aceptaste a Cristo como Salvador, bueno, ahora tenés que serlo como Señor. No, de ninguna manera. Ese era un concepto cuando nosotros recibimos a Cristo allá hace muchos años atrás. Y esto no es así. Las personas, Mateo y todos los discípulos dieron un volantazo en la vida, un golpe de timón definitivo y cambiaron absolutamente. Cuando Pablo fue derribado de su cabalgadura y fue llamado por el Señor, absolutamente cambió su vida. Se dedicó diametralmente a una cosa totalmente opuesta. De perseguidor de la iglesia, inmediatamente empezó a predicar a Cristo y a ser perseguido él en ese momento.
No hubo esto de, bueno, con los años, después de que Cristo es mi Salvador, con los años, poquito a poco, voy comprendiendo algunas cositas y ya, sí, ya entendí esto, entendí lo otro y voy dando pasitos. No, hermanos, uno dice, bueno, entonces, ¿qué estás diciendo, Guillermo? ¿Qué pretendés de nosotros? Podríamos decir, no, no, yo no pretendo nada de nadie, yo simplemente digo que el Señor me está diciendo a mí primero que yo tengo que ser definitivamente, con todo lo que implica, con todo lo que implica, con todo el compromiso que implica, tengo que ser un discípulo de Él, un seguidor claramente, conocerlo, conocer todos sus mandatos y disponerme cada día pidiéndole al Espíritu de Dios, pidiendo al Padre, pero que haga el trabajo el Espíritu de Dios, que mi vida se vaya ajustando a su voluntad permanentemente. No me puedo quedar solamente con el gran beneficio de ser un cristiano, de ser un creyente. Y lo único que puedo mostrar es, lo único que puedo mostrar es yo voy al cielo. Claro, hermano, si realmente nuestra vida ha sido puesta en las manos del Señor, vamos a ir al cielo, tenemos la vida eterna y eso el Señor jamás lo va a renunciar. Perfecto, Él respeta su palabra. Ahora, mientras tanto, mientras llega el día en que el Señor en las nubes venga a recoger a su iglesia, tenemos que tener el rol claro de ser discípulos de Cristo, demostrar en nuestra vida y sin palabras, demostrar en nuestra vida que está el Señor reinando. Este es nuestro compromiso. Los tiempos se terminan, hermanos. Los tiempos se terminan. La iglesia y cada uno de nosotros como cristianos tenemos que tener una presencia contundente, distinta, marcar una profunda diferencia con este mundo que todos los días inventa cosas desafiando a Dios. Todos los días inventa cosas desafiando a Dios. Y tiene, por supuesto, podríamos decir, los días contados. Pero mientras llegue ese día, cuando el Señor saque a su iglesia, acá comience la gran tribulación, hasta que llegue ese día, nosotros tenemos que mostrar claramente la vida de Cristo en nuestra vida. Y como he dicho algunas veces, tiene que notarse claramente, y les digo más, con la boca cerrada, porque nosotros a veces llenamos todo de palabras, con la boca cerrada tengo que mostrar el fruto del Espíritu Santo, realmente la esencia de Dios, sus características impuestas en mi vida y en la tuya, hermano, claramente que se note la gran diferencia. Es evidente cuando un hijo de Dios, cuando un creyente en Cristo está permitiendo que el Espíritu de Dios vaya modificando su vida. Es evidente cuando el fruto del Espíritu se hace palpable. A nosotros los creyentes nos llama la atención, cuanto más al mundo, cuanto más al mundo. Por eso esto es un compromiso muy importante, un compromiso muy bello, tomar, el tomar claramente esta posición de discípulos y dejar simplemente decir, soy un cristiano, soy un creyente. No, soy un discípulo, estoy siguiendo los pasos del Maestro. Dice la palabra de Dios, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Eso es en San Juan 1.12. Y en 2 Corintios 3.18 dice Pablo algo profundo, profundo, que no era para Pablo y para los hermanos que estaban leyendo esa carta. El Espíritu de Dios nos está trayendo en este momento y me lo dice a mí y se lo dice a usted, hermano. Dice, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierto como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Entonces, acercándonos al Señor permanentemente, conociendo su voluntad, de alguna manera
mirando su gloria, tenemos que ir siendo transformados. Este es el deseo del Señor. Un verdadero discípulo cristiano es un creyente en Cristo y posee una nueva vida a través del Espíritu Santo que vive en él. Una nueva vida, que no es solamente decir que soy de Cristo. Estuve buscando algo interesantísimo, muy largo, voy a dar 2 o 3 puntos solamente, entre las diferencias de un creyente y un discípulo. El creyente suele esperar panes y peces, el discípulo es un pescador. Tiene una acción activa, no solamente me siento en la iglesia o en este caso aprieto allí el botoncito del teléfono y escucho y me alimento. No, voy a la palabra, voy a pescar en la palabra, voy a buscar lo que Dios me dice a mí en lo concreto. Dice, por ejemplo, el creyente gusta del halago, el discípulo del sacrificio vivo. Hace una cosita pequeñita, el creyente, qué bueno, che, qué lindo, qué bárbaro lo tuyo. El otro callado, el discípulo callado, sabe que su vida es un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional, dice la palabra. No le importa el halago, no le importa quién lo ve, no le importa si lo van a aplaudir o no lo van a aplaudir. Él lo está haciendo para su Señor. Esta debe ser nuestra vida, hermanos. El cristiano, el creyente, reclama que lo visiten. Eso, ustedes no saben, hermanos, la cantidad de veces que escuché. Nunca me visitan. ¿Por qué no me visitan? Bueno, el creyente reclama que lo visitan. El discípulo sale y visita. No es una cuestión de decir golpeo en una casa, cumplo porque ya, bueno, lo escuché. No. Esto es una actitud de servicio. ¿Por qué voy a visitar? Voy a ver un hermano, voy a ver qué necesita, voy a llevarle una palabra, oro mucho por él. Tengo que estar a su servicio porque estando al servicio de mi hermano, estoy al servicio de mi Señor. No espero en mi casa, che, ¿qué pasa? Que nadie viene, el pastor esto, lo otro, nunca me visitó. ¿Y por qué no vas a la casa del pastor y lo visitas? ¿Por qué no lo llamas a un hermano? ¿Te preocupa un hermano? Sí, hace tanto de aquel que no veo. Llámalo, hermano, llámalo, llámalo. El discípulo de Cristo es activo, se levanta, no espera, se levanta. Porque el Señor no esperó, se levantó. El Señor fue por vos y por mí. No esperó. Nosotros tenemos que vivir como discípulos de Cristo. Y esto no es una cuestión de un listado de cosas que tiene que hacer el discípulo. No. Tengo que mirar la gloria del Señor, tener una estrecha comunión con Él, buscar en su palabra y pedirle al Señor que me dé la fuerza, que por su Espíritu Santo pueda mi vida cambiar. Mi vida tiene que mostrar su presencia, tiene que mostrar la esencia de Dios en lo concreto, que es el fruto del Espíritu Santo. Que Dios nos bendiga, que Dios nos ayude, que Dios nos movilice, que Dios me dé conciencia a mí, hermanos, y a cada uno de nosotros, de que no es solamente decir que soy creyente, sino ser un discípulo, ser una persona activa. La bandera del Señor la levantan los discípulos, no los creyentes solamente. Los discípulos en lo concreto, en esta lucha espiritual, en esta lucha contra conceptos que el mundo está arrasando con todo lo que Dios marca. Vamos a llevar adelante la palabra de Dios, aquellos que nos tenemos que jugar, nos estamos jugando y nos tenemos que jugar por el Señor. Definitivamente que no haya ninguna duda que estoy del lado del Señor, del lado del ganador que es Cristo. Que Dios los bendiga, hermano, que tengan un buen domingo, que el Señor nos ayude a poder pensar
tomarnos nuestro tiempo de oración, buscar en la palabra y definitivamente pasar de ser un creyente a ser un discípulo. ¿Mm? Que Dios los bendiga mucho.